Hoy en Culturiza como puedas desenterramos literalmente uno de los estrenos más comentados del terror reciente, la nueva y truculenta versión de La Momia. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y una semana más voy a ser vuestro anfitrión en este 14º episodio de Culturiza como puedas. Hoy abrimos el sarcófago para hablar de La Momia de Lee Cronin, uno de los estrenos de terror más comentados del año. Yo mismo me ocuparé de la crítica de cine con mis impresiones sobre esta reinvención del mito, con no pocos aciertos, pero también con muchos excesos. No voy a estar solo en este viaje. Jurásico nos acompaña para mirar atrás y recordar a las grandes momias del cine clásico, desde la Universal hasta la Hammer. Esas criaturas que definieron el horror mucho antes de que el gore y la descomposición entrasen en escena. El vigía, por su parte, nos alertará del peligro demográfico de vivir en una civilización llena literalmente de momias, nosotros mismos, que envejecemos cada vez más, pero nos reproducimos cada vez menos. Y la Garza nos traerá un momento de calma, o quizá no tanta, leyendo un fragmento de La tumba de Tutankamón de Howard Carter, para conectar el mito cinematográfico con la fascinación histórica que lo originó. Cerraremos en El último rollo con una entrevista al escritor Antonio de Rosa, que nos hablará de su obra y ya veremos si se enrolla tanto como los vendajes de una momia. Así que preparaos, porque hoy el polvo, las vendas y las maldiciones vienen cargadas. Empezamos como siempre con la crítica de cine. El cine es cultura. Confieso que llegaba a La Momia de Lee Cronin con las expectativas bastante altas. Pero para empezar, ¿quién diablos es Lee Cronin? Es un cineasta irlandés nacido en Dublín hace 44 años y que solo tiene en su haber 2 largometrajes, habiendo debutado con Bosque Maldito en 2019. Su acercamiento a la saga de Posesión Infernal en 2023 me pareció una de las reinvenciones más inteligentes y viscerales del terror reciente. Respetuosa con el espíritu original, pero con una personalidad propia muy marcada. Cronin demostró allí que sabía manejar el caos, el cuerpo y el espacio como pocos directores de género actuales. Por eso, cuando se anunció que él sería el encargado de resucitar el mito de la momia, pensé que podía salir algo realmente especial. Y en parte, así es. Desde luego, Cronin aborda el mito desde un ángulo distinto, más familiar, más físico y más sucio, alejándose del exotismo aventurero y acercándose a un terror de descomposición, posesión y corrupción del cuerpo. Ese enfoque le da a la película un aire de originalidad que funciona muy bien en su primer tramo. Se nota que Cronin quiere romper con la iconografía clásica y construir una momia que no depende de los vendajes, aunque a verlos haylos, sino de la presencia, del gesto y del deterioro. Ahora bien, esa originalidad convive con un cóctel de influencias que Cronin no oculta en ningún momento. La película bebe de un montón de fuentes. Hay momentos que parecen sacados directamente de la citada Posesión Infernal, otros que remiten a Cementerio Viviente y algunos que coquetean con la imaginería de El Exorcista. Cronin se sirve de todo ese bagaje con entusiasmo, pero a veces da la sensación de que está más cómodo replicando su propio estilo que reinventando el mito que tiene entre manos. El mayor problema, para mí, vuelve a ser el metraje excesivo. La película se alarga más de lo que pide su historia y hay secuencias que parecen estiradas solo para mantener un tono o justificar un clímax que llega demasiado tarde. A eso se suma un gore visceral y sanguinolento que, aunque Cronin lo domina, aquí resulta innecesariamente provocativo. No porque sea explícito,
el terror puede serlo sin problema, sino porque en varios momentos no aporta nada al desarrollo emocional ni narrativo. Es un más por más, que rompe el equilibrio que la película intenta construir. En el apartado interpretativo, en cambio, la película brilla. Las actrices están estupendas, especialmente tres. La madre, la española Laia Costa, con una naturalidad que sostiene la película en sus momentos más tensos. La bruja, la británica Hayat Kamil, presencia inquietante donde las haya. Y sobre todo, la joven momificada, la estadounidense Natalie Grace, que en realidad tiene 32 años y para mí ha supuesto un descubrimiento absoluto. Da miedo, incluso sin maquillaje, con una presencia física que causa desasosiego y un trabajo corporal que convierte cada movimiento en amenaza. Su sola mirada justifica media película. En conjunto, La momia de Lee Cronin es una obra irregular pero interesante. Original en su enfoque, excesiva en su ejecución, poderosa en sus intérpretes femeninas. Una película que podría haber sido más redonda, con menos metraje y más contención, pero que aún así deja claro que Cronin tiene una voz propia dentro del terror contemporáneo, aunque no sé yo si con solo 3 películas en su haber, poner su nombre en el título como reclamo puede ser garantía de algo para alguien. En fin, quizá no nos hallamos ante la reinvención definitiva del mito, pero sí una propuesta valiente que merece ser vista. Cultura jurásica. Me pregunto si en la prehistoria ya habría momias. Si alguien lo sabe, seguro que es jurásico. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. En Culturiza como puedas vamos a hablar de la momia y vamos a extrapolarlo un poquitín al cine de la Universal de los años 30-40, aquel maravilloso cine de terror que tenía poco de terror, pero que era muy de blanco y negro y que era una maravilla para su tiempo. Soy Jurásico y algo quiero comentar. Pues sí, tal como os decía, en los años 30 y los 40 también, en blanco y negro maravilloso, la Universal creó un mundo completo de cine de terror desde aquella época, en el cual estaba lleno de monstruos por todos los lados. Tenemos al Frankenstein con Boris Karloff, el mismo Boris Karloff que luego haría el personaje de Imhotep en La momia, en la primera momia. Bueno, tenemos, decía, Drácula, que lo hizo el gran Bela Lugosi, tenemos a la momia, tenemos a Frankenstein con Boris Karloff, tenemos luego al hombre invisible, posteriormente al hombre lobo, todos unos clásicos de verdad de la buena que son auténticamente maravillosos, con un blanco y negro maravilloso, con unas sombras de grises brutales y un cine del que ya nos gustaría que en los niveles actuales siguiera existiendo. ¡Qué maravilla de cine! Tal como os decía, el grandioso Boris Karloff, que repito, empezó haciendo Frankenstein y que luego hizo de Imhotep en La momia, Boris Karloff era un gran actor. Se caracterizaba mucho en La momia, se gastaron un pastón en maquillajes y la verdad es que lo hizo muy requete bien. Luego, en versiones posteriores de La momia, tenemos a Lon Chaney Jr., que es el que hizo La tumba de la momia y alguna que otra momia más que hubo por ahí, también en los años 30 y 40. Sobre todo ya ahí, un poquito después, ya fueron casi metiéndonos en los 40. Pero bueno, era un cine, pues eso, típico, en plena Segunda Guerra Mundial o antes, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, con un mundo distinto, muy distinto al actual, que a su vez, como bien sabéis, desde la pandemia ha vuelto a cambiar. El mundo cambia constantemente y la sociedad también. Es lo que hay, es la evolución. Pero volviendo a la evolución, tengo que decir que Boris Karloff fue encantador. Hay una película que no tiene que ver con el terror, aunque sale alguien que se parece mucho a Boris Karloff y en la película no paran de echarles los tejos, que es Arsénico por compasión, de Frank Capra, Arsenic and Old Lace. Maravillosa película, divertidísima comedia de Cary Grant con dos abuelitas maravillosas y en las cuales sale un actor que se parece mucho a Boris Karloff,
y no paren todo el rato la película echando indirectas de si es o no es Boris Karloff y si lo que se parecía a Boris Karloff, que era Raymond Massey, haciendo del primo de Cary Grant, que es un asesino a sueldo. Una obra maestra absoluta de la comedia como es Arsénico por compasión y una obra maestra del cine de terror, todo el de la Universal de aquellos años 30. Pues nada, chicos, y chicas, y chiques, y todo lo que queráis. No olvidaros, la cultura es importante y leer, aprender y seguir oyendo, ver cine, leer libros, ver televisión también. Ya sabéis, culturizar como podáis. Un minuto de lectura. Le hemos pedido a La Garza que nos lea aproximadamente un minuto de uno de los libros básicos del género de la egiptología, La tumba de Tutankamón de Howard Carter. Cuando la llama dejó de temblar, Carter introdujo la vela en la nueva habitación y acercó la cabeza al orificio. Pasaron unos segundos hasta que sus ojos se habituaron a la luz amarillenta de la tumba, segundos que a sus compañeros les parecieron eternos. Ignoraban que el egiptólogo estaba admirando un espectáculo incomparable. Por un momento volvió la cabeza a un lado para secarse el sudor con la manga de la camisa, les sonrió con nerviosismo y acercó de nuevo la cabeza al agujero para disfrutar del momento que el destino le había regalado. Lord Carnarvon, con una mano apoyada en la pared y los ojos muy abiertos, observaba con impaciencia el sorprendido rostro de Carter. ¿Ve usted algo?, preguntó el aristócrata, deseoso de conocer lo que había más allá del muro. Pero Carter no contestó. No sabía qué decir. Extasiado ante el sueño arqueológico que estaba contemplando, se sentía incapaz de hallar las palabras que pudieran describir lo que estaba viviendo. «Carter, ¿ve usted algo?», insistió el lord. Tras una nueva pausa, Carter al fin recobró el aliento y pudo responder: «Sí, cosas maravillosas. La tumba de Tutankamón, de Howard Carter». Un ático en Babel. Desde las alturas de su ático en Babel se ve la vida de forma diferente. Vamos a ver de qué clase de momias nos habla el vigía. Queridos conciudadanos de Babel, hay una ciencia por encima de todas las demás que va a marcar la segunda mitad del siglo XXI. Y no me refiero a la ingeniería informática, a la robótica o a la data science, sino a una disciplina englobada dentro de las denostadas ciencias sociales: la demografía. Habitamos un mundo cada vez más senil. Se ha extendido por la faz de la Tierra, cual mortal pandemia, el decadente pero exitoso modelo de las sociedades occidentales, carente de un proyecto común y compuesto por un vasto océano diseminado de una infinitud de islas regentadas por un único habitante que anda demasiado entretenido en su individualista y egocéntrico soliloquio. Si las matemáticas son el lenguaje del universo, existe una cifra que empieza a ser tan conocida como el número pi y es 2,1. Si estudiamos los índices de fecundidad de un país, este guarismo representa el nivel de reemplazo. Todo lo que sea bajar de ese dígito significa envejecimiento. Parece obvio que la humanidad se encamina hacia un futuro muy similar al descrito por P.D. James en su novela Hijos de los Hombres, que va a acabar pasando del género distópico al profético. Este planeta nuestro, que sin duda heredarán nuestras mascotas, es una gran pirámide inversa atestada de ancianos y huérfana de niños. Por eso no es de extrañar que el poder político lo detenten octogenarios y septuagenarios como Donald Trump, Xi Jinping, Lula da Silva,
Vladimir Putin, Narendra Modi o Friedrich Merz. La gerontocracia domina el mundo. Y si hablamos de pirámides, ¿cómo olvidar aquel fantasmagórico diálogo en el que Putin y Xi fantaseaban con durar más de 150 años, cual momias revitalizadas por la biotecnología? Eso sí es una película de terror y no el largometraje de Lee Cronin. El último rollo. Ya sabéis que El último rollo es la última sección de nuestro podcast y abarca un tema que nada tiene que ver con la temática genérica de este episodio. Así pues, no vamos a entrevistar a ninguna momia, sino a un escritor en la flor y el apogeo de su talento. Él se llama Antonio de Rosa. Aquí estamos con un escritor sevillano de la ciudad o el pueblo de Gilena, al que conocemos como Antonio de Rosa. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues quiero que seas tú el que nos vaya contando cosas. Como ya he dicho, tienes orígenes andaluces. Cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, pues yo nací en Gilena, en la provincia de Sevilla, pero llevo en Lorca por cuestiones laborales. Soy profesor de instituto. Desde el año 2007 que empecé a trabajar aquí en Lorca. Después he estado vagando por ahí como la mayoría de los profesores interinos hasta que conseguí la plaza, y de nuevo estoy aquí en Lorca pues desde hace ya más de 19 años llevo en Lorca ya. Uh-huh. Hemos mantenido una conversación previa muy interesante que ojalá pudiéramos haberla grabado, y bueno, pues tengo que decir que lo primero que me ha llamado la atención es la camiseta que lleva el amigo Antonio. La música de los 80 no ha muerto. Correcto, me gusta mucho la música también. Música y literatura. Me comentabas antes que aunque habías escrito relatos y poesías, pero no te habías propuesto escribir en serio hasta que llegaste a Lorca. Correcto. De hecho, mi primera novela, El secreto del Nazareno, nace en Lorca, en el castillo de Lorca. En la novela se describe bien esa situación. En el castillo de Lorca fue cuando mi mujer ahora, entonces era mi novia, que es de aquí de Lorca, me propone escribir eso que yo estaba viendo desde el castillo. Y entonces cuando nace la novela, en principio iba a ser una especie de relato corto, pero bueno, pues tenía más chicha eso. Decíamos también que fue durante la pandemia cuando te pudiste dedicar más exhaustivamente al tema creativo. Sí, yo había estado escribiendo desde el año 2011 aproximadamente hasta el año 2019 El secreto del Nazareno. No es que tardara 7 años en escribirla, pero sí es verdad que tuve muchos parones para investigar porque, bueno, me pagué, digamos, la novatá. Empecé a escribir, yo creía que eso iba a ser todo entero de corrido, pero no, había que investigar mucho, había que ver todo lo que era posible y lo que no era posible, entonces pues tardé más de la cuenta. Y en la pandemia, pues sí es verdad que empecé a escribir muchos relatos, y como ya tenía la experiencia de la otra novela, pues sí empecé a escribir otras novelas nuevas, de hecho 2, durante la pandemia un par de ellas cayeron. ¿Te apañas en tus novelas para mezclar Sevilla con Lorca? Sí, parece que no tiene conexión, pero tiene más de la que parece, porque, bueno, investigando para El secreto del Nazareno, me llega a mí, bueno, mediante amigos que tengo allí que son un poco como cronistas de mi pueblo, me llega que 5 hombres de Gilena en el año 1937 llegan a Lorca y uno de ellos deja cosas escritas. Claro, eso me pareció ahí que entraba muy bien con la novela y que podía ser, digamos, el vehículo para El secreto del Nazareno. Y bueno, pues está recogido en la novela, que esa parte es rigurosamente cierta, y bueno, pues ahí había una conexión importante. De hecho, la abuela de mi primo, que sería más o menos como el personaje principal de la novela, era de aquí de Lorca, que uno de los hombres que se vino la conoció aquí, vino viudo y la conoció aquí, se fue para allá con 25 años y murió con 100 años y la mujer no volvió a pisar Lorca. Es curioso, bueno, la historia de ella pues, me resultó curiosa, y creo que había conexión entre Sevilla, mi pueblo y Lorca, y bueno, pues salió en la primera novela. Me hablabas de que tu género favorito, digamos, podría ser la novela histórica,
pero tampoco le haces ascos a la novela negra, al noir. Sí, la novela negra quizás es el tipo de literatura que yo más he consumido desde siempre, ¿no? Desde que empecé. Me hablas como lector. Sí, como lector. Desde que empecé con Arthur Conan Doyle y Agatha Christie y demás, pues me llamaba mucho la atención ese tipo de novelas, pero la veía muy compleja para escribirla. Sin embargo, cuando me puse a escribir mi primera novela negra, que fue El Predicador, que salió en diciembre de este año pasado, sí me di cuenta que porque la historia que yo tenía en la cabeza estaba saliendo y bueno, pues me ha quedado una novela negra que yo creo que es bastante decente, que bueno, entre los lectores pues está teniendo bastante éxito, digamos. ¿De qué va un poco la trama de El Predicador? El Predicador es una especie de justiciero que mata con un arco y una flecha en la Sevilla actual a hombres que tienen órdenes de alejamiento por violencia de género. Y entonces intento plantear ahí un poco el dilema moral de si la policía tiene que pillarlo o no tiene que pillarlo. También el asesino publica en redes sociales el asesinato en tiempo real y una simulación del siguiente asesinato, y si llega a un número de visualizaciones entonces lo mata, si no llega no lo mata. Entonces pues hay un poco también el dilema ese, ¿no?, de las redes sociales, la dark web, también la toco bastante ahí en la novela. Creo que es una novela que tiene muchos elementos, tiene elementos de novela negra, pero tiene muchos elementos actuales que creo que pueden llamar la atención en público pues, prácticamente de todas las edades, porque bueno, pues también para un público de instituto también funciona bien, por eso, por las redes sociales, la dark web. Pero una novela negra no podía estar ambientada incluso en la época medieval. Sí, claro, la época medieval. Lo que pasa es que ahora está bastante de moda el coger un personaje histórico y ponerlo ahí como investigar, como hace García Jambrina con Unamuno, como hizo también, no recuerdo quién fue, que también el último testigo que era sobre Cervantes, en fin, diferentes novelas que han tenido como personaje principal a un personaje histórico conocido y lo ponen las funciones de detective, ¿no? Pero bueno, pues a mí todavía no me ha dado por ahí. No he encontrado el personaje, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que mis novelas en la parte histórica suelen tener misterio, suelen tener bastante misterio. Lo que sí me has comentado antes es tu tendencia, que me parece muy bonita, de convertir a personas en personajes. Sí, algunas personas. Sí, algunas personas. Cuando yo construyo un personaje histórico, yo no tengo referencia, yo no viví en esa época, digo siempre, yo es que no viví en esa época, me la tengo que inventar, ¿no? Yo cojo alguna persona que conozco y que creo que puede casar con la personalidad del personaje y entonces intento darle esa personalidad, aunque le ponga otros rasgos, ¿no? Y intento jugar un poco con lo que esas personas me aportan y le aportarían al personaje. Entonces, si para Juan de Mesa, por ejemplo, me inspiraba mucho en mi padre. Mi padre ha trabajado toda la vida de herrero y después de tornero. Pues yo me lo imaginaba en un taller de escultura. También mi padre siempre ha sido un poco artistilla, que le gustaba dibujar y eso, y me lo imaginaba, ¿no? Era después físicamente a lo mejor no, pero sí con la personalidad, una personalidad alegre, muy dicharachero, y intentaba yo darle esa personalidad al personaje, sobre todo para que contrarrestara a Juan de Mesa, a Juan Martínez Montañés, que era un personaje más taciturno, más serio, y entonces pues tenía que darle a ese Juan Martínez Montañés, tenía que darle otra personalidad totalmente distinta. Entonces, pues también me basaba en otras personas que conozco con esas características y intentándole dar vida a esos personajes que pues, murieron hace 400 años. Tu primera novela fue El secreto del Nazareno, la segunda El Predicador, y ahora has terminado, vas a presentar El anillo de Boabdil. El anillo de Boabdil es la continuación del secreto del Nazareno. Que vuelve a ser novela histórica. Vuelve a ser una parte novela histórica, otra parte actual, ¿no? Pero bueno, sí se puede considerar novela histórica. El anillo de Boabdil, la parte actual, sigue su curso. De hecho, el principio de la novela también es Lorca, en el inicio de la novela. Y el salto en el tiempo en este caso es al siglo XVIII, entre un pueblecito de Almería que se llama Fondón, Granada y Antequera.
sale también Gilena, sale Mi Pueblo también, pero es porque el personaje de la época histórica, Andrés de Carvajal, es un escultor, un imaginero que se convierte en referente de la escuela antequerana de escultura o de imaginería. Y este hombre, pues digamos que es un poco una especie de fantasma, porque empieza a aparecer y desaparecer los papeles. Hay muy poco de él, hay ciertos censos donde él aparece en casas de algunos retablistas de Granada, aparece en Antequera por unas herencias de su familia, unas cosas así un poco extrañas, pero no hay mucho sobre su vida. Y entonces pues yo he rellenado un poco ahí esa vida con cosas que yo creo que son posibles, porque ese hombre dejó, la última parte de su vida dejó muchísimas imágenes en Antequera y todos los pueblos alrededor, entre ellos el mío. En mi pueblo, en Gilena, hay 4 imágenes suyas en la iglesia de mi pueblo, y en todos los pueblos alrededor hay alguna imagen suya. Entonces pues me parecía que podía ser interesante para poder otra vez vincular Gilena, Lorca, en este caso Granada y Antequera. Ya me he olvidado un poco de Sevilla, y he buscado un misterio de Granada, que era un misterio que me pareció muy, muy bonito cuando lo encontré, que es el anillo de Boabdil, porque la mayoría de los misterios de Granada están muy explotados, y digo, voy a buscar otro misterio, y entonces pues encontré ese misterio, ¿no? El anillo de Boabdil me pareció muy bonito, las fechas concordaban bastante bien con la época en la que yo lo quería ambientar, y que en la época que lo quería ambientar yo quería que fuera que se unieran en el final del Secreto del Nazareno, diera pie al inicio del anillo de Boabdil, y las fechas casaban. Entonces pues me pareció muy bonito lo del anillo. Cuéntanos un poco cómo realizas la investigación, la preparación histórica de tus novelas. Bueno, en el Secreto del Nazareno fue un poco dar palos de ciego, porque empecé a escribir con lo que sabía y las poquitas cosas que había encontrado por internet, pero me tuve que parar porque no me quedé sin argumentos, digamos, ¿no? Sin argumentos históricos, ¿no? En esta continuación en el anillo de Boabdil, sí he hecho toda la investigación previa, no quiere decir que no haya seguido investigando después, pero sí he hecho una investigación previa muy grande, una carpeta física con muchísima información, mucho subrayado, y con todo lo que he encontrado de la Granada del siglo XVIII y la Antequera del XVIII, todo lo que he encontrado. Y esa ha sido mi base, ¿no? Y después, pues, archivos que he podido consultar. Bueno, ya hoy en día, si mandas un correo electrónico y pides permiso, normalmente te dan acceso a ciertos archivos públicos que hay, y no me ha costado demasiado trabajo, ¿no? También creo que tenía muy claro qué es lo que quería, y por eso buscaba más, no das tantos palos de ciego como di en la primera, ¿no? Y después que también necesito la chispa, ¿no? Al final, y la chispa nunca me sale a mí solo, ¿no? Siempre es por algo que veo, una noticia, o en este caso del anillo de Boabdil fue mi hermano el que encendió la chispa, porque yo no veía el final no lo veía, y él me abrió los ojos. Digamos que a él se le ocurrió un posible final, y ahí es verdad que lo vi. Digo, sí, ahí, este es el final. De hecho, entonces el final de la novela no es mío, es de mi hermano. De mi hermano, que es uno que he aprovechado su nombre, que es un nombre muy particular, se llama Erasmo, y es uno de los personajes de las 2 novelas, y en esta novela pues bastante protagonista, digamos. A Antonio de Rosa lo he conocido a través de nuestro colaborador Santiago Lafuente, el profesor Santiago Lafuente, al que mando un saludo, y también pues tenemos en común la amistad con otro escritor de Lorca, Fran J. Marber. Sí, bueno, Fran, aparte de amigo, ha sido un referente para mí a la hora de escribir, porque sus novelas han sido las que han dado pie. Yo leí sus novelas antes de yo empezar a escribir novelas. Sus novelas han dado pie a que yo pudiera escribir la novela, sobre todo, bueno, pues El tercer clavo, y casi más El llamador de ángeles, porque me identifico mucho con el personaje principal del Llamador de ángeles, con Samuel, que nació el mismo día que yo, el 16 de octubre del 78. ¿Cuál es tu técnica para escribir? ¿Te aíslas? ¿Te encierras? Tengo 2 niños pequeños, no me puedo aislar mucho. Pero no me molesta el ruido en casa, no me molesta para escribir. Me despisto mucho más si estoy escuchando música que si hay ruido ambiente. Si hay ruido ambiente no me molesta para escribir. Suelo ser bastante productivo porque considero que para mí la clave es ponerme a escribir.
si me pongo a escribir no suelo tener problemas para producir. Yo qué sé, cuando tengo la historia muy clara, saco un capítulo fácil al día. Capítulo al día. Y bueno, en El Anillo de Boabdil lo escribí en 4 meses. Eso la novela completa. ¿Qué tiempo te ha durado escribir, por ejemplo, El secreto del Nazareno, El predicador, El Anillo de Boabdil? ¿Qué tiempo has dedicado a cada libro? El secreto del Nazareno empecé en 2011 y acabé en 2019. 8 añitos. 7, 8 años. Pero claro, teniendo en cuenta que hubo 2 años que no escribí nada. Estuve 2 años sin escribir, investigando. Y después El predicador lo escribí, pues me parece a mí que fue el verano de pandemia. En 2 meses y medio, 3 meses, tenía también la historia muy clara, sabía lo que iba a pasar, todo, y entonces pues, era muy fácil para mí escribirla, ¿no? Y esta del Anillo de Boabdil, cuando hice toda la investigación previa, de escritura fueron 4 meses, porque empecé en mayo del 24 y terminé el 3 de septiembre del 24. Y después, bueno, con las correcciones, con, bueno, pues, las lecturas beta y demás, y después reescribir ciertas cosas. Pero lo que es de escritura de la historia fueron 4 meses. ¿Las correcciones te las autocorriges tú o es la editorial? O... Primero, la primera que corrige siempre es mi mujer. Mi mujer es profesora de inglés, pues, en fin, domina, digamos, los idiomas, la filología, ¿no? Domina la filología. Ella es la primera correctora, después vuelvo a corregir yo, después siempre le encargo algo a un corrector profesional normalmente, y ya después el siguiente filtro es la editorial. Que yo esta vez fui a la editorial ya con informe de lectura, es decir, yo quería saber que esta historia merecía la pena, esta del Anillo de Boabdil. Entonces, en la editorial, una vez que vieron que el informe de lectura era muy favorable, ellos hicieron su propio informe de lectura, le dieron validez y bueno. ¿Cómo diste con la editorial que te ha publicado El Anillo de Boabdil? Pues curioso, porque fue a través de Santiago Lafuente, porque yo lo estaba mandando El secreto del Nazareno a algunas editoriales. Las editoriales tardan mucho en responder, y me dijo Santiago, dice, ¿no has probado con una editorial que he visto por ahí que se llama Editorial Fanes, que es mi editorial, la editorial de Cantabria, de Torrelavega, que una chica de Lorca, Hortensia Arcas, ha publicado una novela con ellos? Y yo, pues no sabía de ellos. Digo, voy a mandar una propuesta, y le mandé la propuesta, y al mes o así me llamaron ellos y me dijeron que veían que la novela tenía cabida en su editorial, y bueno, pues hicieron la apuesta por El secreto del Nazareno, y ahora es verdad que han apostado mucho por El Anillo de Boabdil, porque han hecho un pack especial de Semana Santa con las 2 novelas, con un regalito, con mucha publicidad. Es decir, están apostando mucho por la novela. Es la única novela que se ha publicado en el primer trimestre en la editorial. Sí, están apostando 100% por la novela, y yo lo agradezco, la verdad. ¿La presentación oficial del Anillo es este mismo año? Sí, la presentación hicimos el Jueves Santo pasado, la hicimos en mi pueblo. Bueno, hice una conferencia, pero aproveché para presentar El Anillo de Boabdil, y ahora pues en un par de meses o así, antes de junio, creo que voy a presentar aquí El Anillo. Vamos a presentarla aquí, sí, aquí seguramente, pues como los anteriores, en Huerto Ruano haremos una presentación, quizá un jueves. Esta vez ha sido un jueves y ha funcionado bastante bien, probablemente la haremos un jueves por la tarde. Y ya sabemos que no es tu última novela, porque creo que tienes 2 más a punto. Sí, bueno, hay una que está escrita desde hace también varios años, desde 2021 por ahí, que bueno, pues tiene ahí un nombre provisional, que es Donde los ángeles no lloran. Una novela, también una novela negra, ambientada ahí en la zona de Mojácar, de 2 guardias civiles que encuentran ahí un cuerpo, y bueno, pues hay una historia así más de costa, ¿no? Con los problemas más de la costa que del interior. Y bueno, pues una novela negra normal, digamos, ¿no? Y después la que estoy escribiendo ahora mismo, pues que es una novela ambientada en la posguerra española, de la Guerra Civil Española, que al final es una novela negra, sin pretensiones políticas ni nada de eso, una novela negra, pero sí quiero representar mucho eso que me contaban mis abuelos de cómo vivieron esos años posteriores a la guerra, pero el año 46, 44, 45, 46, más o menos. Este hombre, como buen andaluz, como buen sevillano, se merece mucho más tiempo, pero lamentablemente no solo podemos dedicar porque el podcast tiene estas cosas, tiene estas pequeñas restricciones, pero le deseamos a Antonio de Rosa toda la suerte del mundo. Y bueno, como despedida,
léganos alguna frase que refleje cómo es tu amor por la escritura, o sea, qué le das tú a la escritura y qué te da la escritura a ti. Bueno, yo esto se lo digo mucho yo a mis alumnos, y es que a todos nos gustan que nos cuenten historias. Ahora que estamos en la semana del libro, digamos, a todos nos gusta que nos cuenten historias. La mejor forma de contarte historias a ti mismo es leyendo. Yo eso lo he llevado a gala durante toda mi vida. A mi abuelo Manuel Mellizo, Manuel Díaz, le gustaba mucho contar historias, a mi padre le gusta mucho contar historias, y a mí me gusta mucho contar historias, lo que pasa es que yo las escribo. Eso es lo que yo puedo aportar a la literatura, digamos. Contar mis historias, contarlas de la mejor forma posible, de una forma que la pueda entender todo el mundo. A mí me gusta que mis novelas la pueda leer cualquiera, que esté accesible a todo el mundo, siempre intentando cuidar el lenguaje, cuidar el idioma, que tenemos un idioma muy bonito, muy rico, y que, bueno, pues que todo el mundo pueda disfrutar de la lectura. Pues Antonio, toda la suerte, que las musas te sonrían de ahora en adelante y que el éxito te acompañe. Muchísimas gracias por esta entrevista, que estaba gustísimo, la verdad. Y esperemos que no sea la última vez y que nos puedas acompañar incluso en alguna colaboración, quién sabe, más adelante. Pues claro, cuando quiera. Y cuando sea la presentación oficial nos lo comunicas por si podemos acompañarte. Muy bien. Pues Antonio, encantado. Igualmente. Oye, pues hoy jueves 23 de abril es el Día del Libro. ¿Y qué mejor regalo que obsequiar a nuestros seres queridos uno de los libros de Antonio de Rosa? Ya os adelanto que su lectura merece mucho la pena. Y aquí ponemos el punto y final a nuestro episodio número 14, que hemos dedicado a comentar la última película sobre la momia y a realizar varias interesantes comparativas con las momias de ayer, de hoy y de mañana. La próxima semana le toca el turno a nuestro episodio número 15, que ya os aviso que tendrá como eje central a Michael, la película biográfica acerca de Michael Jackson. Si queréis comentarnos algo acerca de Michael Jackson, de música, de cine o de cualquier otro tema, no dejéis de escribirnos a culturizacomopuedas@gmail.com. Nada más por el momento. Nos encontramos de nuevo la semana que viene y hasta entonces, por favor, no olvidéis culturizaros como podáis.